es un placer estar aquí hoy con vosotros. La idea es pasar una buena mañana. Yo lo que voy a intentar es un poco transmitiros los 20 años que llevo de experiencia como sumiller. Y bueno, sí me gustaría también que fuera un poco diálogo, ¿no? Que vayamos un poco hablando entre todos, porque tampoco conozco, pero no sé dónde estáis trabajando, pero bueno, que en cualquier caso estaría muy bien que nos fuéramos un poco dialogando. Lo que he preparado es un artículo que Miguel ya está aburrido de oírlo, que es un artículo que escribí me lo pidieron en la pandemia para hablar un poco de, en realidad de lo que yo quisiera, ¿no? Y quería un poco ubicar lo que es la sumillería. Luego vamos a ver, tengo varias presentaciones, pero también a ver cómo vamos de tiempo, porque también queremos dedicarle el tiempo que merecen los vinos. Sí me gustaría un poco hablar de lo que es el terruño, ¿no? Tratar de entender el vino, ¿no? Porque cuando hay 90.000 referencias y me quedo cortas en el mundo y nos dedicamos a esto, tratar de organizar un poco todo el circo. Y luego también repartirlo un poco entre nuevo y viejo mundo y hablar un poco de lo que es el terruño, que a mí es un tema que me interesa bastante porque al final trata de darte una idea de cómo un vino es así, porque está aquí y aquí pasan cosas. Y entonces, y luego tengo una presentación bastante extensa, pero bueno, a ver cómo vamos, porque sería más de lo que es el día a día del sumiller, que sí estaría bien que lo tocáramos un poco, pero a lo mejor pues os lo cuento más bien, ¿no? Lo que sería mi día a día y así no nos entretenemos tanto. Vamos a esperar que entre Toni, porque yo creo que tiene previsto incluso... Toni, está contando un poco el programa María José. Sí. Entonces, cuéntales tú un poco lo que es tu previsión. Bueno, bienvenidos a todos. Hemos considerado esperar 5 minutos más porque hay gente que faltaba, pero ya se nos complica un poquito el horario, ¿vale? Bien, vamos a ver. Bueno, ya se habrán presentado. Miguel es el director comercial de Bodegas Balduero y María José Huerta, la sumiller de la terraza del casino, los estrellas Michelin. Y bueno, pues en principio nosotros teníamos hoy una sesión formativa a nivel del equipo comercial de Divins y considerábamos que, bueno, ya que está aquí María José, que es una figura tanto mediática como profesional de relevancia en el mundo de la sumillería, que vosotros que estáis y sois profesionales de este tema también, pues se compartierais una sesión con ella, ¿no? Entonces se ofreció, aquí está para que, divulgar un poquito su experiencia como sumiller en la terraza del casino y en el mundo del vino, y espero que cualquier cuestión, cualquier idea, cualquier situación que queráis plantear, pues estáis en vuestra casa, estáis como en familia y sin ningún tipo de perjuicio, hacer los comentarios, lo que queráis, estamos en vuestra casa, ¿vale? Bien, la sesión va a ser de 3 partes. La primera, María José nos contará su experiencia como sumiller en la terraza del casino. La segunda, pasaremos a una cata de los vinos de Balduero. Y la tercera, para aquellos que queráis quedaros a comer, tenemos un restaurante aquí al lado, hemos preparado un arrocito con unas entraditas y volveremos a catar los vinos de Balduero allí, ¿vale? Sin más historias, como el tiempo no está muy justo, Miguel, ¿tú quieres añadir algo más o empezamos ya? No, reiterar el agradecimiento de vuestra presencia aquí y a María José, por supuesto, el que nos honre con su sabiduría. Nada, nos ponemos a ello cuanto antes. Lo que sí veo que los... Están fríos. Esto es exposición. Qué profesional. Da gusto con una empresa como Divins, trabajar. Faltaría más. Vale, bueno, pues empezamos, arrancamos, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco el artículo. Este artículo lo he escrito con la celeridad que trata de expresar lo que pienso desde la experiencia, la reflexión, el error, la sinceridad y la impulsividad que me caracteriza. La sumillería, tan vigente en nuestros días, ha estado presente desde los tiempos más antiguos y remotos, así como el vino y su servicio. Aunque siempre hubo clases y maneras, su evolución ha sido fascinante y no solo en la vestimenta. Sin embargo, la esencia ha sido siempre la misma. Me alegro de vivirla en estos tiempos. Literalmente es un lujo. Si me basaran en mis principales funciones o tuviera que sintetizar mis labores, serían tan elementales como sonreír, asesorar, hacer feliz al cliente, gestionar la bodega, añadir valor y contribuir a que el negocio sea rentable. Aparentemente sencillo.
Llevo un buen cúmulo de años en esta profesión donde el aumento en la cultura del vino y el interés que suscita y la gastronomía en general a todos los niveles han escalado estrepitosamente. Es más que probable que la clave del éxito haya sido que hemos cabalgado todos de la mano y en la misma dirección en esta ardua carrera de fondo. El empresario ha entendido que esta figura es necesaria, productiva y no un valor añadido, sino fundamental, en ocasiones inexcusable motivo de visita. El cliente leído, curioso, catado, viajado, documentado, resabido y sobre todo experimentado demanda una atención cada vez más experta y conocedora. La figura del sumiller ha pasado de imponer demasiado respeto, quizá por la uniformidad más sobria, la seriedad de los tiempos y la escasez de esta figura, o porque incluso el comensal prefería asumir la responsabilidad de elección del vino y así evitar las sorpresas en el precio final de la factura, a ser un cómplice en un momento de goce y disfruta. Teníamos un poco mala fama, ¿no?, con el tema de que a veces poníamos vinos un poco caros. De inclinarse es mi respeto y gratitud hacia los pioneros, a los que les tenemos que agradecer poner el nombre de sumiller en la mente de la gente. Ellos nos abrieron el camino y han velado siempre por la profesión. Reitero las gracias a su gran labor en una época donde optaban a menos formación y recursos de los que hoy disponemos. La prensa, la comunicación ha obrado y contribuido eficazmente en este ascenso. Ríos de tinta han corrido sobre vinos, figuras del vino ya consolidadas, heredadas o prometedoras y zonas en boga y no tan de moda en las principales publicaciones semanales, así como blog, críticas y guías. El enoturismo también es un gran plan. En paralelo, la distribución ha cambiado el comercial o vendedor de a pie por personas muy preparadas que saben ayudarnos, acercarnos a novedades y explicarnos los vinos, muy lejos de mostrarnos las fotos más espectaculares de las bodegas y viñedos o aquel famoso fuimos pioneros en. Y en este punto, además, quisiera romper una lanza en su favor. Les hemos envidiado y idolatrado nuestros pensamientos y reflexiones por sus fines de semana libres, que no siempre lo son. Me parecen trabajadores incansables, bajo mucha presión, y casi siempre arrastrando pesos pesados. Destacar además que su logística y disposición nos facilita la venta del vino incluso por botellas. Ya no se trata de un 5x4 cajas, que esto nos permite tener listas de vinos muy interesantes, dinámicas y con una inversión más rentable. Tampoco hay enoteca que se precie sin un experto para asesorar al público, que además impartirá catas formativas para interesados en el tema. Hemos pasado de un Riojita o Ribera, Verdejo, Rosadito o Albariño, y en estos términos a que ya no hay fronteras, solo hay interés por descubrir. Pedirnos vinos por uvas, hablamos de cuerpo, taninos, madera, mineralidad, elegancia y suavidad. Nos interesamos por las armonías en los restaurantes para poder explorar más vinos y aumentar el placer y conocimiento. Todo esto es una buena base para lo que se está viviendo actualmente en la sumillería. Una sumillería leída, estudiada, documentada, catada, viajada, con ansia de saber y conocer, sin límites ni fronteras, unida y en buena armonía. Cada día tenemos que tener más presente y evidenciar que no somos competencia de cocina, somos cómplices y pieza clave en este puzzle. No se trata de hacer comparaciones, sino de hacer una labor esencial en la sala, teniendo además en consideración que seríamos capaces de arreglar un día poco acertado de cocina con una buena sonrisa y un trato exquisito. Con un mal servicio o una mueca desafortunada podemos estropear la mejor creación gastronómica, y ese poder lo tenemos nosotros, ese poder está en la sala, sin duda. ¿Cuánto se ha escrito del sumiller? ¿Cuántas entrevistas? ¿Cuánto boca a boca de cómo debe ser? ¿Y cuántas veces hemos oído y pronunciado las expresiones hay que ser humilde? Calificativo lapidario, muy asociado al sumiller. ¿Y por qué al sumiller? Estar orgulloso de a mucha honra, cuando no hay nada más honrado que trabajar, sea en una taberna, en la Catedral de la Restauración, y hay que ser psicólogo. No quiero crear controversias ni entendidos erróneos, porque todos hemos abusado de estos términos, pero creo que ya es momento de expresar mi percepción, pero con palabras quizá más acertadas, para así seguir labrando un buen futuro en nuestra profesión, es mi opinión. Desmadejando un poco y sacándolo de contexto, si indagamos en la estricta definición escrita, humilde puede llegar a ser algo negativo o muy susceptible de malinterpretar. Lo que quería decir con esto es que toda la vida se ha dicho que el sumiller tiene que ser humilde, ¿no? Yo digo, bueno, humilde, ¿por qué? ¿Y por qué el sumiller? O sea, para mí la humildad es algo positivo, evidentemente, pero es algo que lo doy por hecho. Es como si dices, no robes, ya, no mates, ya, sé humilde, ya. O sea, para mí la humildad es un calificativo que no tengo ni idea por qué se le ha puesto siempre al sumiller, y yo creo que somos nosotros los que nos lo tenemos que quitar. Tenemos que decir, no, tenemos que ser normales, honestos, coherentes, como todo en la vida, pero humildes, ¿por qué? Si es que además es negativo, es que se asociaba a las divinidades. Que en la RAE
Es que lo tengo, no lo quiero leer porque es un rollo, porque esto luego lo puedo pasar. En definitiva, hay dos acepciones de humilde. Uno es conocedor de tus limitaciones y otro es arrastrado, tal, no sé qué. Yo creo que la mejor palabra, desde luego, es honesto, ¿no? Y luego, para el tema religioso, también era cuando o sea, igual, con la divinidad, pues te ponías ahí de rodillas. Bueno, no deja lugar a la duda que conocer las limitaciones y fortalezas de cada uno nos da la capacidad de progresar y avanzar positivamente, pero no ponerlas en valor y bajar la cabeza es a la vez un error. Al final es lo que está diciendo Miguel, si somos honestos, somos conocedores de nuestras deficiencias, que todos las tenemos, pues es fenomenal porque trataremos de disimularlas, de fortalecerlas o de que no se noten mucho. Y conocer nuestros puntos fuertes como sumilleras o como personas, pues también es de lo que ahí es donde nos tenemos que apoyar, ¿no? Pero no hay que ser humildes, hay que ser, pues eso, honestos. Y todos tenemos defectos y virtudes. Considerando también que estamos muy expuestos, siendo conscientes de nuestras debilidades, trataremos de disimularlas en pro de poner sobre la mesa nuestras virtudes, apoyándonos en la sabiduría que dan las tablas, el hincar codos, así como la experiencia. No tenemos que estar orgullosos de ser camarero, tampoco hemos dado con la tecla de la cura de una enfermedad que amenace a la humanidad. Debemos estar felices de tener una profesión bonita y enriquecedora que desarrollamos con gente que viene a buscar placer gastronómico. Imaginaos en un hospital en el que trabajas con gente que viene enferma. Bueno, pues nosotros trabajamos con gente que viene a disfrutar, con lo cual lo que tenemos es suerte, pero no tenemos que estar orgullosos, que tampoco, bueno, pues uno es camarero, el otro es médico, el otro es maestro y el otro repartidor de no tengo ni idea qué, pero bueno, tenemos que estar felices de que nuestra profesión es súper bonita y además si la hacemos más o menos bien, muy agradecida, porque es gente que se va a ir más feliz, a la que vamos a ayudar a que su experiencia gastronómica pues, sea mejor. Tampoco somos psicólogos, porque esto al final también yo creo que es un término del que hemos abusado mucho con el tema de la sumillería, hay que ser psicólogo, no, lo que tenemos que ser un poco lo que hablábamos antes con el tema de la humildad. Tenemos que ser bastante vivos en el tema de saber quién quiere una charla larga, quién la quiere corta, quién quiere que ni aparezcas, quién quiere que va con su marido que lleva 20 años y ya pues lo han contado casi todo y lo que quieres que le cuentes tu vida. Pues eso sí que yo creo que también la experiencia y el sentido común nos dan tablas pero tampoco hay que ser psicólogos. Y luego sí es verdad que el tema un poco más delicado, que es el del dinero, que al final en la vida cada día decidimos cuánto nos gastamos en una camisa, en la compra, en todo. Bueno, pues con el vino nos da corte, por lo que sea. Entonces, bueno, yo ahí sí creo que hay que estar un poco vivos, ¿no? Para ver cuánto dinero se quiere gastar el cliente, cuando normalmente casi nunca te va a hablar de dinero, ¿no? Y aparte que tampoco sabes lo que está pasando en la mesa, están cerrando un negocio, es una mesa de mucha confianza o es la primera vez que se ven. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que ser prudentes, pero bueno, tampoco hay que llegar a ser psicólogos, ¿no? Que no hemos estudiado 5 años psicología. Y bueno, más que nada, ya, bueno, podía seguir leyendo el artículo, si queréis os lo paso, pero era un poco más o menos lo que quería contarnos, situar la sumillería hoy en día, que para mí es fundamental en un país como es España, que una parte importante aparte de que seamos grandes productores de vino, una parte importante de los ingresos del país es la hostelería. Por fin yo creo que también el empresario ha entendido que tiene que haber alguien a cargo del vino, que ese alguien es muy rentable. Y por otro lado, pues bueno, pues los clientes también llegan y esperan encontrarse una persona que nos asesore con el tema del vino, ¿no? En muchas ocasiones la cuenta de un restaurante, el 50% o más es en bebida, ¿no? En vino en concreto, o sea que como no un empresario se va a dar cuenta de la importancia que tenéis. Y luego además es verdad, hombre, yo el otro día tenía una mesa de rusos locos que se han dejado un dineral indecente y evidentemente el menú vale lo mismo para todo el mundo y en esa mesa pues bueno, fue un disparate todo. Claro, yo no tengo ningún mérito, o sea, yo no puedo hacer que un señor llegue y se deje ese dineral el vino, pero es verdad que sí que podemos hacer, primero, que nadie se vaya no contento porque le hemos vendido un vino más caro de lo que él pensaba gastarse, pero el estar al quite es fundamental, ¿no? Porque si tú estás llegando a la carne con un blanco y ofreces ahí 2 copas de tinto, pues es más que probable que las vendas. Quieras que no, el cliente pues se va más satisfecho porque se ha tomado su copa de vino tinto con la carne, pero tú estás facturando a lo mejor 18 euros más y poco a poco o ofreces un dulce y de hecho yo muchas veces pienso que cuanta más gente haya en la sala, más vas a facturar sin duda, evidentemente buscando un equilibrio, pero somos vendedores al final, es el estar al quite en el momento adecuado y un cliente que se va a ir más contento si no le falta vino.
Si tú tienes a un señor con la copa vacía y casi llega al postre, pues ya en el postre te va a decir, mira, nos ha aparecido aquí en 15 minutos, ya no voy a tomar nada más, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que finalmente en España también se ha entendido que el vino es importante, que el sumiller es importante y que es absolutamente necesario y luego, como dice Miguel, hay sitios que es que directamente es motivo de visita. Sabes que vas a comer bien, pero básicamente vas a beber bien. Y luego el poder que yo veo en la sala es un poco lo que decimos, es que de verdad que cocina puede hacer un trabajo excelente si nosotros nos sonreímos, o al revés, o arreglar un mal servicio de cocina, ese poder lo tenemos nosotros. Y no sé, como decía un empresario el otro día, dice, antes era la figura del cocinero, que también nos ha dado mucho complejo a la gente de sala, el que era el peso fuerte del restaurante, dice, hoy es el señor que te recibe hoy, mañana, pasado, que sabe tus manías, que sabe lo que no te gusta, que sabe ya tus alergias, el sumiller que se acuerda de que te gusta tal estilo de vino, entonces hoy te voy a dar a probar. O sea, al final, todo ese peso está en la sala, ¿no? Yo quiero hacer un inciso que no está dentro del programa, pero es que me pasó ayer, antes de ayer, que como dice María José, los comerciales también trabajamos los fines de semana. Y fueron unos empresarios a la bodega y realmente estuvimos hablando del poco vino que se bebe en España, ¿no? Siendo siempre entre los 3 primeros productores del mundo. Y decían que sus hijos, estos eran grandes bebedores, grandes empresarios, gente de dinero y tal, y decían que sus hijos no bebían vino. Y decían que realmente no bebían vino porque les daba la impresión de que para disfrutar del vino hay que entender, cosa que no pasa con la cerveza, ¿no? Y entonces como que había una barrera entre el sumiller y el consumidor final, que es que como que apabullábamos, ¿no? Los que nos dedicábamos a esto, y que para entender un vino hay que estudiar, y yo les decía que no, ¿no? Pero obviamente si me lo decían es por algo, ¿no? ¿Vosotros qué opináis sobre este tema? Yo creo que la gente tiene miedo al vino, porque todo el mundo dice, este pescado está bueno, o esta carne es buenísima, o esta carne... Parece que todo el mundo entendemos, entre comillas, de todo, pero yo de vinos no entiendo. Yo solo sé... ¿Cuántas veces habéis oído la frase de solo sé si me gusta sí. o no me gusta? Que es como, pues si no tienes que entender, pero si puedes, no sé, hablar de... Perderle el miedo. O sea, yo creo que al final también es labor nuestra darle a la gente esa confianza. Hay gente que le da hasta miedo. Cuando le das a probar el vino parece que le impones. No sé, que yo creo que es... Sí, dábamos miedo. Correcto. Entonces yo creo que eso quizá a la gente le haya parado un poco y ahora llegan. Para mí es un error preguntar quién va a catar el vino, porque ya la palabra les tira para atrás. Entonces yo a veces les digo, ¿quién me dice si le gusta? Ya está. ¿Quién quiere ver la carta? Es verdad, es verdad. Muchas veces la actitud que llevamos a la mesa no te explica magníficamente bien. Y por lo del que decías que podemos suponer, yo tengo una frase que me dijeron un día hace años, cuando era más jovencita, un señor que vino al restaurante y me dijo, vengo a beber, ponme algo de comer si quieres. Qué bueno, qué bueno. Es brutal. Ojalá tuviéramos más de estos, pero sí es cierto que debemos de romper esa barrera que la gente, vosotros encima, que sois profesionales de altísimo nivel, entre todos tenemos que romper esa tendencia, ¿no? de ese rechazo de decir, joder, es que me van a sacar los colores, pues si no entiendo un vino, ¿no? Yo creo que en bodegas como la nuestra, nosotros lo que predicamos es el placer de beber vino, ¿no? Y eso es básicamente lo que tenemos tenemos que transmitir el amor por los buenos vinos, obviamente, pero no con tanta parafernalia, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, en la terraza, que sí que tiene 2 estrellas, bueno, pues el servicio, siendo correcto y profesional, es relajado. Entonces el cliente está cómodo. Por una parte, porque tenemos clientes de toda la vida, con lo cual ya es que ahora no te das 2 besos por el COVID, pero vamos.
Y por otro lado, hemos tenido una época del 80% público extranjero. Pero si es que al final, y de verdad que será, que es que lo digo de corazón, es que donde esté una buena sonrisa, el mirarte a los ojos, que tenía también una parte de lo que era la psicología, ¿no? Que dicen los psicólogos que en 30 segundos has catalogado a una persona. Es el que esté erguida, el que esté con las manos caídas, el que esté, o que tenga una actitud, pero cómoda, que te dé una cierta, que te dé confianza, que te dé, aparte ya del aspecto físico, que vayas arreglado y tal. Pero una sonrisa es que no tiene precio, porque ya le estás dando esa confianza de relájate, que aquí estoy para ayudarte a disfrutar más, que no vengo ni a engañarte ni a venderte el vino caro. Y ya cuando son clientes habituales, al final lo que dices tú, pues que ¿quién me dice si el vino está...? Sí, son frases, pero cambian mucho lo que se ha hecho siempre, que ha sido muchísimo más rígido. Es verdad. Bueno, pues dentro de lo que era un poco así, lo que me apetecía contar era el cómo tratar de organizar, ¿no?, el tema del vino, ¿no?, que es bastante complejo, sobre todo también a la hora de hacer una carta de vinos, por ejemplo. Bueno, pues es algo que hay que tratar de organizar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender el tema del terruño, que al final es lo que hace que un vino sea así, porque está aquí y aquí pasan una serie de factores, ¿no? Evidentemente, ¿qué va a afectar el clima y el suelo? Con lo que poquito podemos hacer. Si quieres, luego te lo paso, no hagas fotos. Sí, yo os lo paso. Si no pesa mucho, por mail no lo he podido pasar, pero bueno, lo podemos intentar, no sé cómo. O con el... Bueno, nos centraríamos en lo que sería, ese entorno donde está un vino, un viñedo, una región, una denominación de origen. Lo que lo va a marcar es el clima y el suelo. Qué poquito podemos hacer con ello. Poco se puede tocar, se puede modificar, pero el clima, pues si llueve, pues llueve. Y si es una zona donde la temperatura media en invierno o cae helada en primavera, poco podemos hacer, ¿no? Cruzar los dedos y a ver si este año no nos toca de lleno. La variedad de uva, lógicamente, que ahí sí que el hombre tiene un cierto margen de decisión, teniendo en cuenta que siempre se va a premiar las autóctonas y variedades de uvas experimentales. Y, como no, el factor humano, que sí que tiene también, lógicamente, algo de peso. Lo definiríamos como el conjunto de influencias que dan sentido a un vino, el pertenecer ahí, y luego el factor humano, bueno, pues que sobre todo va a intervenir en lo que es la viña, y además cada día más, porque os acordáis que antiguamente era como, no, porque yo lo que estoy haciendo en el vino, la crianza, y hoy sobre todo se sienten más viticultores, ¿no? Lo que más se está trabajando y donde más se está manejando el futuro vino es en el viñedo. Esta sería una imagen de, bueno, pues lo que sería el terruño, ¿no?, que es el conjunto de factores. ¿Qué va a afectar? Bueno, pues el clima, por un lado, que se ve afectado por la temperatura, lógicamente, a la cual afecta pues la latitud a medida que vamos la latitud, que es donde nos encontramos siempre, entre el 30 y el 50, que hay, por ejemplo, tendríamos un poco en extremo Alemania, que está ya ahí en el 49, o Champagne, que son de las zonas más extremas. La altitud de los viñedos, que a medida que vamos subiendo 100 metros va disminuyendo la temperatura, normalmente 0,6 grados. También que haya corrientes oceánicas que lógicamente van a moderar, que haya niebla va a bajar las temperaturas, o el color del suelo, ¿no? Igual la orientación de los viñedos ganaremos hacia el sur, y en los viñedos que están al sur ganaremos hacia el norte. La continentalidad, pues lo que sería, por ejemplo, la ribera del Duero, ¿no?, Val Duero, que también por eso luego te ayuda a entender el perfil de estos vinos, ¿no?, que son zonas donde están muy marcadas las estaciones, donde está muy marcado el invierno y muy marcado el verano, ¿no? La luz solar, bueno, pues se ve afectada también por factores parecidos al clima. El agua, pues depende del agua que dispongamos, en qué momento venga y si está permitido regar. Los típicos climas fresco, templado, cálido y caluroso, que es donde normalmente vamos a tener los viñedos y lo que va a justificar luego el estilo del vino. Podríamos clasificarlos también, como veníamos diciendo, por clima continental, clima marítimo, que siempre va a dar vinos más ligeros, pero con buena acidez, no con tanta madurez. Los vinos de zonas mediterráneas, como estamos aquí, siempre van a ser vinos con una acidez un poquito más moderada, aunque es verdad que yo no sé si os está pasando a vosotros, que desde que hemos oído tanto el cambio climático, las subidas, yo no he probado vinos más frescos de Jumilla, de Valencia y del Mediterráneo en mi vida.
Con lo cual dices, sí, efectivamente, ni puedo cambiar el suelo ni el clima, pero el factor humano es clave, ¿no? Porque teóricamente tendríamos que estar probando los vinos más maduros de zonas como el Mediterráneo, y al final, como todo el mundo busca la elegancia, el frescor, la fruta más fresca, pues que ahora coges vinos de Jumilla, parecen gallegos. Bueno, exagerando un poco, pero es verdad, sin perder el carácter de las uvas de aquí, pero son... ¿no? Tienen... Ayer leí yo un artículo de Telmo que hablaba de mucha gente que defiende el terruño, las uvas autóctonas y tal y cual, y él decía que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Que no hay por qué, hay que investigar, y si hay otras uvas que sean de ese terruño fantásticamente bien, ¿por qué no? No por ser autóctono es lo mejor que se pueda dar, ¿no? Lo cierto es que hay ciertas, pues por ejemplo nosotros, ¿no? Que estamos, como decía María José, un clima continental, diría yo, extremo, a 900 metros de altitud y tal y cual, pues sí hemos hecho pruebas con otras uvas, y la que mejor se da es la autóctona, ¿no? Pero desde luego no es porque seamos defensores del autóctono, sino porque realmente es lo que mejor se da, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que hay que, pues todas estas modificaciones que van sufriendo por el cambio climático o por cualquier otro tipo de circunstancia, ¿por qué no? Estamos acostumbrados al albillo en la Ribera del Duero o al a tempranillo, pero habrá otras cosas que se puedan dar mejor ahora o en el futuro. Y de hecho siempre existieron otras uvas en la ribera que van ahí un poco en mezcla, y nunca hicieron, sí, hicieron la mal. La ribera, al ser tan extensa, depende de la altitud que estés, pues le va mejor una uva u otra, ¿no? Pero realmente, claro que sí, o sea... Lo que pasa es que al final la ribera tiene todo para... es como las grandes zonas de vinos del mundo, ¿no? Tiene un buen suelo, tiene buena altitud, tiene un buen clima, y luego, bueno, pues una tempranillo que está súper bien adaptada y da un estilo de vino con una personalidad, con capacidad de envejecimiento. O sea, al final, bueno, también tiene muchas ventajas, ¿no? Bueno, por eso es una de las grandes zonas de vinos del mundo. Bueno, pues seguimos así viendo un poco lo que... Y entonces, bueno, con nombre propio, pues tenemos, por ejemplo, Alsacia, que en teoría debería ser una de las zonas más frías de Francia, porque está ya ahí con Alemania, pero bueno, pasa algo que son los Vosgos, que son unas montañas que hacen que sea de las zonas, la segunda zona más cálida, ¿no? Y más seca. En Burdeos, por ejemplo, el bosque y las landas, donde se quedan la mayoría de las lluvias del Atlántico, pues también condicionan. Douro Viño Verde, pues está en medio de la Sierra do Marao, ¿no? Y cómo cambia la zona más lluviosa y más fresca de la zona más cálida, que sería el Douro, ¿no? En Salta, por ejemplo, que tienen hasta 2000 metros de altitud, en Argentina, pues imaginaros, ¿no? Los viñedos ahí, o las corrientes del Pacífico en California, en zonas cálidas, que sin embargo lo que más están trabajando es la Pinot Noir y Chardonnay, porque tienen esas corrientes que lo que hacen es refrescar la temperatura. Bueno, en cuanto al suelo, el suelo a mí es un tema que me encanta, porque es verdad que cuando estás catando vinos, sí puedes decir, noto tiza en la boca, noto la mineralidad, pero en realidad no es algo demostrable, porque el viñedo no está absorbiendo ni el calcio, o sea, está viviendo de los nutrientes que tiene el suelo, pero que no hay una relación directa. Pero todos sabemos que los suelos graníticos pues dan vinos más afilados, más minerales. Entonces, bueno, es un tema que no se puede medir, que no se puede poner por escrito realmente, porque no es algo tan científico ni tan demostrable la relación, pero que existe y que evidentemente condiciona absolutamente todo cómo va a ser el vino, ¿no? Después. Entonces, bueno, sí sabemos que los vinos que tienen más composición de arena van a dar vinos más finos con menos extracto, los vinos más arcillosos van a dar vinos más ricos en extracto, más coloreados, más aromáticos y con buena acidez. La caliza, que sería un poco más donde estaríamos, caliza arcilla, ¿no? Como estaríamos en la ribera, van a ser vinos con buen nivel de alcohol y calidad y un buen bouquet. Y los graníticos, vinos más afilados, más minerales, con más acidez. Entonces dices, ¿cuáles serían los mejores suelos? Pues teóricamente, Ribera, Borgoña, Burdeos, Champán, pues tiene mucho suelo caliza. A lo mejor o Rioja está muy relacionado con vinos de calidad, pero a mí a lo mejor me gustan más vinos más afilados, más minerales, más granítico, o sea, que van a dar otro estilo de vino. Entonces, bueno, al final
Probablemente también coincida que los suelos graníticos están ubicados en zonas más frescas, entonces ahí también es el clima el que está acompañando que luego esos vinos sean de esa manera, pero frío también hace en la ribera y son otros. Entonces, bueno, al final, pero que evidentemente el suelo también afecta y tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, ponía como ejemplo las pizarras del Priorato y Mosel, que aquí realmente el estilo del vino lo va a marcar el suelo, ¿no? Los hidrocarburos y todas las notas minerales tan, con perdón, bestias que hay en la zona del Mosel en Alemania, las marca sobre todo el suelo, ¿no? O las pizarras o la licorella del Priorato, el volcán de los suelos canarios. Pues es que es verdad, es que los vinos luego tienen, que no puedes decir huelen a volcán, pues no huelen a volcán, pero tienen siempre unos toques ahumados, marcan muchísimo el perfil de los vinos, o sea que evidentemente el suelo es importante. Los graníticos de la Sierra de Gredos en Madrid, pues, o sea, lo que eran los vinos de Madrid más de uvas más francesas, más potentes y alcohólicos y con madera, y ahora de repente, bueno, pues estamos en la Sierra de Gredos, a altitud, a clima muy fresco, se recuperan garnachas viejas, que en teoría la garnacha también era una uva a la que se le disparaba el grado y que daba vinos muy, pues se están consiguiendo garnachas que parecen vinos de Borgoña, súper frescos y súper delicados, lo cual quiere decir que, bueno, que el clima y el suelo una vez más marcan mucho, o las albarizas de Jerez, ¿no? Que hacen que se pueda desarrollar allí la uva y que sea algo tan particular, no tan único. ¿Cuál sería el idóneo? Pues eso, cada uno que utilice el suyo y que haga el mejor vino que puede dar su zona. Y bueno, lo de que existe el aroma mineral, es que a mí me gusta mucho este tema, he leído bastante de gente que es muy muy buena, pero es que al final realmente no es algo ni medible ni demostrable, ¿no? Pero que pasa y está en la copa del vino. Eso sí es. Las variedades de uva, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuándo es autóctona? ¿Cuál es la buena? Pues no lo sé. ¿Cuándo es autóctona? Porque hay alguna que sí está claro que es autóctona porque apareció allí por primera vez y porque lleva toda la vida y porque evidentemente está bien adaptada. Pero ¿y si Valduro lleva con una uva no sé qué 30 años, es ya autóctona? ¿Es bien adaptada? Da igual. O sea, al final yo creo que sí que hay que defender un poco las variedades más importantes y que mejor se desarrollan en una zona, pero como decía Miguel, ¿por qué no podemos experimentar o tratar de mejorar nuestros vinos con alguna otra uva que le va a dar algo más, ¿no? No pasa nada. Y esto también lo decide. Y luego, bueno, en cuanto al factor humano, existe lo que es la mentalidad, la edad, la tradición. A veces es bueno, ¿no? Lo de padres a hijos, a veces es mejor que el hijo, que es un poco desastre, no cogiera la bodega. Bueno, pues, pienso que tenemos la suerte de estar que es un poco lo que veremos ahora, en el viejo mundo, donde se respeta mucho el estilo de vino que llevemos tiempo haciendo, y es verdad que se trata de mantener, ¿no? Generación en generación, pero sobre todo la idea es que se trate de mantener a lo mejor no es el hijo el más adecuado para seguir, ¿no? Y luego, bueno, yo también creo que ha habido épocas que nos hemos dejado condicionar demasiado por la crítica, pienso además que no debería condicionarnos ni la crítica ni siquiera el público, porque el público va a modas. Hay veces que le encanta la syrah, hay veces que le encantan los vinos con mucha madera. Ahora les gustan vinos. Yo creo que al final cada zona lo que tiene que hacer es el vino que, pues eso, que esto sea una gran representación de la Ribera del Duero. Y sí defiendo, por ejemplo, que dentro de una bodega como sería Balduero, que me gustan mucho todos los vinos y luego los vamos a probar, pero que yo defiendo y me vuelven loca el Gran Reserva, o sea, los que son más ribereños. Pero bueno, es verdad que hay alguno con un corte un poco más moderno que también está muy bien, ¿no? O sea, que dentro de una bodega se mantiene un estilo y se pueden hacer distintos estilos, sí, ¿no? Realmente este es un tema importante porque en la Ribera del Duero, al ser una denominación de origen joven, porque es que 40 años en el mundo del vino no es nada, pues sí había unos padres, había unos fundadores y tal y cual, y hay una tradición, ¿no? Pero hemos estado tan expuestos a estos gurús, a los vinos parquerizados, a no sé qué, no sé cuál, que realmente hay mucha gente que se ha desviado de los vinos que hicieron famosa la Ribera del Duero y están haciendo cosas que no es la Ribera del Duero.
Y fíjate, Balduero, por ejemplo, que es una bodega propiedad de una señora, como sabéis, que es Yolanda García Villadero, que apuesta mucho por la identidad de la Ribera del Duero, pues nunca ha querido hacer este tipo de vinos, ¿no? Sí es cierto que hay alguno un poco más modernete o como lo quieras llamar, pero en todos los vinos hay un denominador común que luego cuando catemos notaréis, ¿no? Yo creo que es importante que dentro de lo que hablábamos, ¿no? Que en una denominación que puede dar tanto de sí, haya muchos tipos de vino y tal, pero realmente yo creo que el potencial de la Ribera del Duero hay que desarrollarlo dentro de lo que no estar influenciados tanto por los gurús o por las modas, como dice María José, sino que realmente hay que ser honesto, hay que ser honesto y seguir trabajando, mejorando y tal, pero no desviarte. Yo creo que eso les pasa a muchas bodegas y al final pierden identidad, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno en su casa hace lo que quiere, desde luego. Bueno, en todas las zonas importantes. Una cosa que me llama la atención, y aprovecho que estáis ahí los dos, y por lo que estáis diciendo, la Ribera del Duero es la zona, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta España, que menos está siendo atacada, han dicho seguro, pero donde menos proliferación, vamos a decirlo mejor, de vinos naturales hay. Es verdad, y tienes razón. Para España, las nuevas vinificaciones naturales, que oye, yo respeto a todos, pero me llama la atención que en la Ribera del Duero es donde menos hay. Yo apenas conozco la Ribera del Duero. Tienes razón. Nosotros dentro de nuestra casa, sabes que Yolanda tiene un hermano. Que quizás están experimentando, Sí, ¿no? sí. De lo que está experimentando con esto, ¿no? Sí. Esas suyas, Ahora creo lo que pienso, que no sé si será verdad o no, o eso. no sé, mucho más en Cataluña, en otras Sí, zonas, muchísimo más, infinitamente pero más. en la Ribera del Duero es como que está trincherada y ahí no sé. No sé por qué. Sí, pero sin embargo sí se hacen vinos que no se hacían tanto con extracciones altísimas, con tal. Me refiero a vinos naturales, Sí, naturales. los vinos naturales desde luego no Sí, se... no No, sé. no. Por ejemplo, fíjate, a ver, la Ribera del Duero es joven, relativamente joven, porque al final... Bueno, 40 años... no, pero creo... Somos unos bebés, somos adolescentes. No, pero no me refería a la denominación, me refería a las bodegas y la gente que está, al final es gente muy formada, que lleva ya muchos años trabajando, pues como sea el caso de Balduero, con una mentalidad quizá ya un poco más tradicional, es como La Rioja o como las zonas un poco más clásicas. Y es verdad que, por ejemplo, el tema de los vinos naturales está súper extendido en zonas como muy jóvenes, donde hay mucha gente joven, muy inquieta, un poco... Un tema de mentalidad, ¿no? También un Sí, poco yo creo rollo que va con el hippie, carácter también, y está muy bien que Balduero haga un vino natural y está muy bien que los vinos naturales que ya llevan mucho tiempo haciéndose, por fin sean limpios. Porque, o sea, yo me acuerdo hace 2-3 años con Ferran Centelles, estaba Irene Alemán de eso, y había allí, pues bueno, unas chicas de la película que habíamos hecho sobre el sumiller y tal, que haciendo vinos naturales, pero juro que era bastante... Porque a mí el color, o sea, que no me asusta el color de un vino, lo pruebas y puede ser el color un poco turbio y tal, ¿no? Y el vino estar fenomenal, y era como, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Pero además ya como un poco violento, ¿no? De los vinos, digo, yo estoy encantada de los vinos naturales, digo, pero el vino no puede tener, tiene que estar limpio, es que si no, mira, es que... Y es verdad que, por ejemplo, hoy en día lo que sí me gusta mucho, y eso está muy generalizado, a mí al final, porque es que ya no entiendo ni las diferencias, me da igual que el vino sea eco, bio, orgánico, ecochic o da igual, lo bueno es la mentalidad tan generalizada que hay del respeto al medio ambiente y eso me parece increíble. O sea, eso sí me parece importante, es fundamental. Pero es que para eso no hace falta ni ser eco, ni ser bio, Sí. ni ser, como has dicho, Ecochic. Sí, no hace falta ser eso, sino que realmente cuando tú sabes que lo que va a salir de la tierra es algo que vamos a consumir nosotros mismos y tu público y tal y cual, tienes que respetar el medio ambiente, ¿no? y el propio suelo, o sea, que es de sentido común. Sí, que al final es un poco el tema del respeto es fabuloso y luego el tema de hacer vinos naturales pues también está muy bien, ¿por qué no? Un poco bestia con tu comentario cuando has dicho en la Ribera del Duero es que no se dan los vinos naturales. Yo iba a decir, es que nos gustan los vinos que huelen bien. Yo creo que con el tema de los vinos naturales se
sea, se intenta colar al gran público vinos defectuosos, explicándote que es que esto es natural, es que esto Ya. es vino, no, perdona. Sí, sí. Cuando dices, sí, es que el vino es natural. Exactamente. Huele mal, o sea, tiene... No me digas que es natural, no, está defectuoso. O sea, él ha ayudado a amparar a gente que bueno, que a lo mejor no sabe hacerlo pero al final te lo acaban vendiendo. No, y al final, mira, el tema de los vinos orange, pues a mí me gustan, y sobre todo cuando haces maridajes, cuando tienes que dar así a probar vinos un poco diferentes. Por ejemplo, el Balduero, que a veces está un poquito... La gente lo entiende porque sí que está ya más familiarizada con estos términos. Entonces, sí. Yo el otro día hablaba con un chico que hace vinos naturales y me decía, Manuela, es que a veces a mí me molesta un poco que se hable de defectos como tal, porque defectos es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de desviaciones, a lo mejor de lo que estamos acostumbrados, de una vinificación más tradicional, pero que no llega a ser, pues como dices tú, estos trozos que te encuentras en la copa o estos aromas verdaderamente fétidos que, oye, es que ya son desagradables. Sí que estoy de acuerdo con estas, no sé, que son vinos muy particulares y está bien, ¿no? Que ayudan muchísimo, como dice ella, pues una copa de vino para el plato. Sí, sí, y estás dando otra cosa y que está muy bien, o sea, al final, bueno... Yo creo que no hay que tener prejuicios con nada. Lo que sí es cierto es que lo importante es que cuando te den una copa, sea del color que sea, de tal, no sé Pero qué, como dice él, pero que el vino sepa esté y bien. huela bien. Que el vino no tenga Básicamente, defectos. ¿sabes? O sea, Que la barrera es un poco delicada entre el naturetti que bien a que ya el vino tiene defectos y esto no hay quien se lo... O sea, al final, bueno... Eso es un poco lo que hablábamos otra vez al principio, ¿no? O sea, no me puedes convencer de que algo que no me gusta es que no es porque no entiendo, ¿sabes? O sea, no es que no me gusta. No me digas que no entiendo, es que no me gusta, huele mal y sabe mal. ¿Qué pasa? ¿Que te gustan los sulfitos? No, y además que al final también es mucho el estilo de elaboración, ¿no? Como los que los dejan con lías, se filtran menos, se tratan menos, bueno, pues fenomenal, pero que muchos hay tipos, muchas ¿no? versiones, pero el vino al final está bueno y es, como dice ella, es otra opción más que tienes para dar, pues fenomenal, pero que esté bien, que el vino esté bien. Bueno, claro. Vale. Bueno, entonces al final también había pensado un poco que con todos estos conceptos de lo que es el terruño y tal, también es divertido a veces el catar un vino basándote un poco en estas lógicas, ¿no? Entonces, coger una copa de vino que el pistinazo te lo vas a dar. Si te ponen un vino a ciegas, probablemente pues ni aciertas la uva, ni la zona, ni el año, ni nada, pero bueno, por lo menos sí tratar de que dentro de lo complicado que es todo esto, que tuviera un poco de sentido, ¿no? Dices, si coges un vino donde la fruta está muy madura, pues decir, oye, pues probablemente venga de una zona cálida, de un clima tal. Si coges un vino que efectivamente es muy mineral en la boca, pues probablemente este vino, no lo sé, pero venga de un suelo de este tipo. Entonces, yo creo que también es interesante, ¿no?, cuando catamos vinos, darle este fundamento a la cata, ¿no?, que aparte de la clásica de nariz, aromas, boca, equilibrio, la que haremos luego, pero sí tratar de darle un poco un sentido de entender qué tenemos en la copa y por qué es así el vino, ¿no? Entonces, bueno, luego acertaremos o no, como casi siempre, pero bueno, que tenga sentido, ¿no? Y entonces, bueno, Sí, pues... pero explicárselo al cliente es muy importante, claro que sí, porque al final tenemos que ser un poco docentes, ¿no? De decir, ¿por qué este vino es así? Pues esto es así por esto. Y yo creo que es lo que a la gente realmente le interesa, ¿no? Las notas de cata muchas veces que utilizamos nosotros al público en general sí o no, pero realmente por qué un vino es así, eso es lo que creo yo que a la gente le interesa, ¿no? No, o sea, a mí, por ejemplo, todo esto, ahora también hablaremos un poco, que a mí es un tema que me gusta mucho, porque también me ayuda un poco a organizar el tema del vino, que es viejo y nuevo mundo, y cómo es tan diferente todo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, esto es lo que más o sea, centrarme en los vinos con este punto de vista me ayudó a hacer la carta de vinos y al final, bueno, estoy contenta porque por un lado separamos los vinos del viejo y nuevo mundo, que ahora vemos y tal, y que son dos mundos absolutamente diferentes, pero luego dentro de lo que da el viejo mundo, por ejemplo, a mí me gusta mucho clasificar el vino por regiones, ¿no? Pero no lo típico, bueno, Rioja, Ribera sí son tan importantes como para que tengan una página, un mapa y las cosas que pasan en la Ribera o en la Rioja. Cataluña pues tiene otro mapa, pero por ejemplo me gustaba mucho el concepto de España zonas frescas.
Entonces coges el mapa y coges, bueno, pues lo que es la cornisa norte, coges las zonas centrales más frescas o España zonas cálidas. Lo mismo con Francia, ¿eh? No solo, o sea, que esto se puede aplicar a todo, ¿no? Y coges ya las zonas más mediterráneas y el sur. ¿Por qué? Porque al final, es lo que dice Miguel, llega un cliente al restaurante y dice, yo quiero un tinto, pero a mí me gusta con cuerpo. O, bueno, pues te lo llevas a la Ribera del Duero, o te lo llevas a una zona más cálida porque va a tener vinos con más estación, con más fruta, tal, o yo quiero un vino más ligero, pues entonces quiero un tinto más ligero, me lo llevo a la zona de España, zonas frescas, y ahí va a aparecer pues probablemente Galicia. Entonces, viendo el mapa, le puedes explicar al señor que estás de las zonas más lluviosas de España, zonas más frescas, que además los suelos son graníticos y por eso los vinos son un poco más ligeros y más, pero que tenga un poco un sentido, ¿no? De lo que hay aquí, estos vinos que hay aquí, con su bodega y uvas y precio, o sea, lo normal, la información típica de los vinos, son así porque están aquí y aquí pasan pues una serie de cosas, ¿no? Y si son de las Islas Canarias, pues explicarle dónde está Canarias y por qué los vinos son así. Pero en 30 segundos, o sea, yo al final creo que no hay que dedicarle a una explicación más de 30 segundos o un minuto, pero que sea como muy razonada, muy evidente, porque al final coges cartas que van vinos blancos, vinos rosados, que yo defiendo todas las cartas, cada uno la que mejor pueda defender, la que mejor se maneje o la que más le guste. Pero yo creo que al final, cuanto más vayamos dándole fundamento al circo hay quien la hace por uvas, hay quien la ha hecho hasta por precios, que todo es fenomenal. Pero bueno, que yo creo que el que tenga sentido y el que te dé información rápida de por qué estos vinos son así, porque están aquí, bueno, pues está muy bien, ¿no? Luego tiene el mapa, tiene su página al Cava, porque es normal, Champán, Jerez, porque son cosas diferentes, ¿no? Borgoña, Burdeos, pues porque tengo bastantes. Alemania, porque también tengo bastantes, pero Francia, zonas frías, zonas cálidas, pues también es un poco... Y entonces, bueno, yo creo que es una visión un poco... La semana pasada vi yo una carta que era buenísima, ponía vinos de 10 a 20 euros. Pero claro que sí, para quien le da corte hablar del dinero del vino. Para quitarse ese rollo psicológico. No, es verdad, ha habido gente que lo ha hecho y bueno, está bien, ¿no? Pero también es más práctico que te digan cómo... qué te gusta el vino, qué tipo de vino y cuánto te quieres gastar. Tampoco tienes que decir 46, ¿no? Pero bueno, entiendo. Yo estoy utilizando una aplicación que es ViniiPad, que a lo mejor la conocerás, María José, ViniiPad. No. Buscar el vino por variedad de uva, por precio, por maridaje, por indicación geográfica, por denominación de origen. Y la verdad que da mucho juego. No, pero está muy bien. La tengo aquí, lo que pasa es que no tengo internet. Pero está muy bien porque según tu interés en una uva o en una zona o en un tipo de... vamos. La gente, no me quiero gastar más de 30 euros o 20, pues ya lo pongo. O quiero una uva en concreto. Y hay gente muchas veces que cuando ve la carta pues dice que venga al sommelier. Pues dice, aquí voy a estar media hora. No, y además es que lo que hablábamos un poco al principio es que antes era... yo viví la época de Rioja Ribera... verdejito, porque además es verdejito, o albariño. Ya está, y era así. Y es verdad que, no sé, que en estos 20 años la cultura, el interés, que es buenísimo para todos, ha sido increíble. O sea, ya la gente es que te habla de todo, te habla de uvas. Entonces, bueno, pues al final cuanto más organizado tengas, más fácil también es acertar y vender. Es una aplicación que tú tienes en... Los iPads, tengo 4 iPads en el restaurante y se lo doy al cliente. Y ahora me dicen la contraseña, a ver si me la podéis ver. La verdad es que yo renegaba de los iPad y siempre me negué, porque además también tenemos una parte de público en el casino que son socios, que la media de edad es muy elevada, y dices, es que también el pobre, ¿no? Es que a lo mejor no se maneja y tal. Y luego además que me había dado tantísimo trabajo la carta en papel, con los mapas, las fotos y fotos mías de viaje, que la verdad es que es que no me aguantaba ni yo cuando tuve que al final, pero es muy práctica porque al final lo que tú dices, puedes llegar a dar una información tremenda y luego algo que, bueno, que al final tampoco, pues voy a decir yo cómo hacer una carta de vinos o llevar una bodega porque lo sabéis muy bien, ¿no? Pero no puede faltar un vino de una carta, no puede, entonces esto te permite cambiar vino, o sea, porque yo primero tenía una carta de vinos feísima, era como un álbum de fotos con 2 anillas, pero si yo cada día
cambiaba el año, quitaba un vino, metía un vino, imprimía mis 3 hojitas y ala. Y luego, incluso esta de los mapas, pues también podía cambiarla a diario, porque eran hojas muy bonitas, pero que se metían así. Entonces, ¿qué pasa? Que si quitaba un vino, pues imprimía 3 hojas, pim, 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 carta al día. O sea, no, y esto es fundamental porque puedes dar una información enorme y porque las tienes al día. O sea, no hay nada peor. Los QRs ahora mismo también te permiten esos cambios, ¿no? Sí. Realmente sí. Es cierto que la gente mayor como yo, pues no nos va muy bien el QR, pero no iba por ti. pero no. Y luego también es cierto que hay que romper una lanza por los distribuidores, ¿no? Que nos han facilitado mucho la labor de que podáis tener grandes vinos en las cartas sin tener un inmovilizado tremendo ahí en vuestros restaurantes. Y es muy importante, ¿no? Yo, igual que tú, que cuando solo estaba el Rioja, Ribera y Verdejo y tal, que siempre se habla, tráeme 50 cajas, tal, no sé qué, no. Hoy en día yo creo que hay que aplaudir a los distribuidores que hacen una función tremenda de atenderos y posibilitaros esa referenciación. Yo es que de entrada, cuando llegué al casino, me encontré allí pilas de cajas de Riojas clásicos que pues a lo mejor eran de bodas o no tengo ni idea. Había, nada, 4 referencias, 1 millón de botellas de cada... un montón y 4 referencias, pero también al final era un reto, porque era decir, venga, esto lo tengo que ir sacando por copas en el bar, como sea, a ver si hay otra superboda y circula todo, y era ir metiendo poco a poco, pero un poco como se hacía antiguamente, o sea, no dejabas de comprar mínimo 12 botellas y te tengo que mandar no sé cuánto y la factura mínimo tal, pero bueno, era un reto ir teniendo cada vez referencias nuevas, ir tocando todas las zonas de vinos del mundo, ¿no? Pero lo que dice Miguel, hoy es un lujo, o sea, trabajar hoy es increíble, porque además te reponen 2 botellas de hoy para mañana. Hoy el que no tenga una carta de vinos más o menos completa, es porque no pone mucho interés, porque de verdad que facilidades las tenemos todas, ¿no? Yo creo que lo que más pereza les da es eso, es tener una carta, tenerla actualizada. Nosotros también tenemos la carta, nosotros hace 10 años que trabajamos con carta en iPad. Ajá. O sea, y ahora la hemos puesto en internet y la gente aparte, pues bueno, puede descargársela desde un QR y la ve y es tintos blancos, tal, probablemente en tinto en España, Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, y ya a partir de ahí ya vas entrando. Y siempre tienes, por tema de gente mayor, desde el primer momento fue así, siempre tienes inicio y ir atrás. Ya, que sea manejable. Claro. Francia, Borgoña, ¿vale? Y una vez estás ya ahí, puedes ver la descripción y siempre ver descripción o inicio y ir atrás. No, al final no cabe duda que el futuro es digital, ¿no? Claro. Y esto te permite también, a mí esto lo hicimos porque me preocupaba muchísimo tener una carta extensa, ya, pero que no está actualizada. Totalmente. Ahora mirando y la gente dice, sácame este, ay, no me queda. Nosotros lo que hacemos es que durante el servicio, si se acaba la última botella, la aplicación está abierta a todos los ordenadores, hasta un camarero puede ir y poner stock cero. El siguiente que abre la carta ya no le aparece. Me contaba una vez un enólogo reputado de este país que había estado en un restaurante y tal, pero vamos, eso seguro que ya hoy no pasa ni de broma, ¿no? Que no estaban las añadas. Y le dijo al chico, ¿y cómo no están las añadas? Y dice, cambian todos los años. Es que cambian todos los años. Entonces, os juro que a mí me da igual si hay tipes, si está a lápiz, o sea, pero que esté al día, es verdad. O sea, y yo ahora vamos, me estoy tirando piedras encima porque sí he tenido este fin de semana que digo, madre mía de mi vida, me faltan, porque como hemos arrancado con la pandemia y lo típico de no compres poco a poco, que he estado tirada de stock, he ido haciendo virguerías que ahora ya por fin he empezado a comprar. Y me acuerdo que es que tenía referencias de tener una botella, digo, y le decía al chico, faltan 4 champanes. O sea, y decía, aparte llega un momento en que no puedes trabajar bien, porque llega un momento que tampoco te acuerdas de lo que te falta. Entonces, llega un momento que tienes un circo. Claro, entonces al final la tienes al día y sales con tu carta. Hombre, todos tenemos fallos humanos, pero que sea porque te has despistado, no porque no tengas un buen sistema para que la carta esté al día, ¿no? No entiendo, no podría trabajar con una carta de papel. Te lo juro que a mí me faltaban 4 champanes, bueno, y más cosas me faltarían. Entra el vino a la bodega, actualizo el último precio de compra, el precio, la añada, incluso si ha habido algún cambio en la composición del vino, siempre está...
Mira, yo el sistema que tengo de trabajo diario, que bueno, que esto era la presentación larga, pero bueno, prefiero un poco no contároslo. Yo tengo 2 bodegas, la grande, fea y práctica, que está en la planta -3 del casino. Y luego arriba pues tengo una bodega chulísima de estas así toda de pared larga. Y entonces, ayer he hecho el inventario de vinos, pero lo he hecho sentada. Me lleva 15-20 minutos, son 900 referencias y lo he hecho sentada. ¿Por qué? Porque al final arriba lo que tengo es una botella de cada vino extranjero, ni más ni menos. Rioja, 3, y de los caros, 2. Ribera, 3, de los caros, 2. Ya está. Blancos nacionales, pues 3 botellas de cada y 2 de los que son un poquito más caros. Dulces, pues 1 de cada. Jereces, 1 de cada. Cavas, 2. Champanes, 2. Y de los champanes ya más caros, 1. Y además está con los tintos para que no esté muy frío. Entonces, al final, cada día te bajas a la bodega, ves que ha llegado. Si es más de lo mismo, bueno, la bodega está un poco fea, pero también es muy práctica. Tengo como una pizarrita en los nichos y están ahí apuntadas las referencias, el vino, el año y el número de botellas. Si ayer he vendido un Balduero, pues me lo subo y lo descuento. Que hoy han llegado 12 botellas de Balduero porque me quedaban 3, lo sumo, pero siempre está totalmente actualizado. ¿Qué cambia de año? Coloco el vino nuevo, me subo las 2 que tiene que haber arriba del año nuevo y las que quedaban del año anterior arriba se van a un cajón desastre, que es el que utilizo para copas, maridaje, para cuando hay que recomendar un vino. Bueno, pues tengo mi cajón desastre de tintos y mi cajón desastre de blancos y espumosos. Entonces al final dices, es súper sencillo. Ahora es un trabajo diario, porque te despistas una semana, 10 días y tienes abajo un circo, te tienes que subir 1.000.000 de botellas, porque si lo haces cada día, pues cada día te bajas a la bodega, colocas lo que ha llegado, actualizas la carta, te subes el vino que has vendido, lo colocas arriba, si no te has despistado, las cámaras vuelven a estar como para hacer un inventario clavado, y luego te vas a tu ordenador y tienes un programa donde tienes precio de compra, de venta, número de botellas, botellas en mal estado que no devuelves porque, bueno, porque tampoco botellas cuenta casa, porque hay que invitar a no sé quién que viene. Y al final de cada día pues también ves cuánto facturas, cuánto llevas. O sea, es un trabajo que si eres súper organizado puede ser impecable. Y ni estás manejando programas raros, ni tienes, o sea, que es como súper mecánico, pero al final, y luego como dices tú, si tienes un iPad y te preocupas de ir haciendo todos los cambios, luego encima bajas a la bodega, pues este se me está acabando y este también, pero es que llamas al distribuidor y al día siguiente tienes, ¿cuántas quieres? ¿4? ¿2? ¿2 cajas? O sea, al final, yo creo que la clave está en que seamos súper organizados. Y no tenemos excusa ahora mismo para no tener cartas de vino representativas, porque luego tampoco hay muchas veces que llegas a un sitio y de repente 1.000.000 de Riojas, 1.000.000 de no sé qué. Como digo yo, Portugal no existe. O llegas a Francia, ¿no? Y entonces de repente hay un montón de Burdeos. Ya, pero es que también está el Loira, están los vinos de Alsacia, o sea que al final también es, ¿no? Es enriquecer al cliente y también enriquecernos nosotros, ir probando vinos y no sé, saber un poco cada día más. Yo quiero que me saquéis de mi duda, bueno, con María José lo he hablado varias veces y tal, pero la rentabilidad de un vino. Porque bueno, está la famosa teoría de que hay que multiplicarlo por 3. Yo creo que es que cada negocio es diferente, cada restaurante es diferente, cada vino también. No sé qué opináis vosotros de cuándo es o qué rentabilidad mínima hay que marcarle a un vino, ¿no? A ver, lo va a influir diferentes factores, entre ellos, pues claro, un restaurante que tenga sommelier, que tenga la bodega, la cristalería. Totalmente, esa es la clave. Lo más caro es el que te tomas el vino en la playa, en el chiringuito, que te cobran lo que sea, pero ese es el más caro, porque ni tienes sommelier, ni tienes la cristalería que toca, ni te sirven el vino como toca y te lo cobran bien. Eso es, ¿Sabes? totalmente. Ese es el caro y a lo mejor el que servimos nosotros está bien cobrado o calidad-precio está bien. Yo, por ejemplo, es verdad que tengo que, aunque el vino me haya costado 4 euros, tengo que ganar 30 euros por vino y pierdo dinero. ¿Por qué? Porque son las copas, son los chicos repasando copas, que al final el personal es lo más caro, porque para tener 900 referencias, pues es que hay mucho dinero ahí parado. O
sea, al final el tener 2 sumilleres y a veces 3, porque sí, porque si haces maridajes, porque si te piden copas, porque al final, bueno, pues es un restaurante que requiere un poco, o sea, que da mucho trabajo el tema del vino. Entonces, si te preocupa tener esa bodega, esa cámara, pues eso, mínimo tienes que, según el nivel del restaurante o el precio, tienes que calcular unos gastos que hay que repercutir a cada botella. Porque claro, tú le dices, sí, es que me ha costado 4, pero te la vendo a 34, y dices, qué golfada. No, es que tengo que ganar mínimo 30 euros por botella. Otra cosa es que si es una botella de 70, pues a lo mejor ya te la voy a vender a 140. Y ya estoy ganando más, pero porque también... Bueno, tú no tienes vinos de 4 euros. Pues sí, Viñas del Vero Chardonnay, que está muy buena además. Pero no, es verdad que al final lo que dice, lo que es caro es que vayas a un sitio con una copa así de gorda, rayada de lavaplatos, el vino está medio caliente, encima te meten un palo por un vino que dices, mira, es que eso es caro. Aunque te estén cobrando, aunque le estén ganando 8 euros, eso es caro. Una de las últimas críticas en TripAdvisor fue pues, que el vino lo había visto en internet a 5 euros y lo había cobrado 19. Pues barato me parece. Y digo, es que aquí hay cristalería, sommelier, Claro. bodega, Claro. no entendía, digo, que puedes ir a otro local de la playa que seguramente está más No, se barato. puede ir al supermercado a comprarse lo que te No me interesa que venga. No, es verdad, ¿eh? Es así. Pero eso es lo que tenemos que defender, ¿no? Y al final yo creo que es la clave de nuestra profesión, que el empresario entienda que en todos los sitios tiene que haber alguien que se encargue del vino. Más o menos formado, cuanto más mejor, porque al final sabemos que en esta profesión siempre tenemos que estar estudiando, pero que alguien se encargue del vino, que además ese alguien que se encarga de venderlo sea quien lo compre, quien lo prueba, que vaya a verle Miguel y le explique estos vinos, los entienda, porque luego los va a vender mejor, o sea, al final... Y luego eso, tener unas copas, si no podemos tener bodega, pues tener 2 Eurocaves, que luego son eternos y nos duran toda la vida, que funcionan de cine, pero que el vino esté a temperatura, o sea... Pero bueno, yo creo que en eso se ha mejorado muchísimo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y hay que cobrarlo. Y hay que cobrarlo, es verdad. Y España no es precisamente de los países donde esté... Cualquier país del mundo es, yo creo, absolutamente ya reconocido el que esto es así, que un vino en una tienda especializada vale 10 y en un restaurante valga 40, ¿no? Yo creo que depende del servicio Pero que por te deis. desgracia, si queremos, esto va en contra de... O sea, queremos que la gente consuma más vino. Entonces, yo en mi local, al final tomamos la decisión de tener un margen lo más ajustado posible con el vino. O sea, de hecho, la mayoría de botellas le ganamos 7 euros. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, hay muchos vinos que normalmente deberían estar más caros, y de hecho a mí siempre me dicen, qué buenos precios tienes, por ejemplo, yo qué sé, Vega Sicilia, si es que tengo cupos, si es que me mandan todos los años, entonces ¿para qué porque venga el guiri meterle el palo de que si quieres un Vega Sicilia, porque que no tiene sentido, no tiene sentido, entonces, y si es un vino de rodaje o un vino que no voy a tener problemas, por ejemplo el Balduero Rosado, pues ando ya un poco con cuentagotas porque está agotado, porque hace muy poquito y tal, pero si es un vino que no hay ningún problema en que te lo repongan, es que prefiero tenerlo un poquito más barato, que el cliente se beba 2 botellas, que yo gano más vendiendo 2 botellas que vendiendo una, y todo, o sea, al final tenemos que tratar de ser lo más sensatos con el tema de los precios, tratar de que no sean excesivamente... Ahora, si son vinos que voy a tener una botella para todo el año, pues a lo mejor el que quiera el que la quiera ver, que la pague. O sea, hay un millón de factores, pero creo que sí que tiene que haber un mínimo que tienes que cubrir según lo que inviertas tú en lo que es el vino. Si tú inviertes mucho dinero, pues un mínimo... Sí, te quería preguntar luego, porque no sé si vas a tocar el tema de las armonías que hacéis, porque eso sí me preocupa más, porque yo lo he incluido este año y ahí tengo incluso menos margen y da más trabajo, porque al final... Es tremendo, es que no sé quién lo inventaría, es que lo odio, lo de los maridajes. Bueno, y luego hay cada profesional, es un poco ya la broma de el profesional de beber, es que por más que le expliques al cliente, a mí a mí el tema de maridajes no me gusta nunca poner más de 6, 8 copas de vino, a partir de ahí, que lo respeto muchísimo, y me encantan los sitios que ponen 1 millón y fenomenal, pero luego la gente se va a echar polvo, y luego creo que a partir de 6, 8 vinos es que es cansado, es cansado. Aparte de, claro, pero es que, porque a lo mejor no te emborrachas si te pongo esto, pero es cansado. Sí, o sea, yo creo que... Y si alguien quiere mejor maridaje, perfecto, pues te sigo poniendo 6 vinos, pero más caros. Entonces tú, ¿qué centilitros pones por copa?
Pues depende del cliente, porque también hay lo que decíamos. Y además yo me pongo muy nerviosa cuando veo al cliente sin vino, pero hay veces que pienso, digo, mira, te vas a estar un ratito sin vino, porque por más que te explico que esta copa es para las 2 siguientes tapas, porque al final, mira, ahora... Sí, de verdad, ya es un poco por... Es como te dejo el plato y te pongo el vino, porque Sí, como te tiene que ser. ponga el vino 3 segundos antes de que llegue el plato, te lo vas a beber. Es tremendo, o sea, para mí... A ver, yo no hablo de esto de ponerlo siempre antes el vino, pero sí que es verdad que a mí me mueven unos márgenes que aunque le pongo un poquito más tampoco me importa. Sí, mira, y además hay un truco. Nosotros allí, por el tipo de comida, empezamos con aperitivos. A Paco le gusta mucho el tema de los aceites y tal. Normalmente van de cine siempre con un jerez, y el que no le gusta jerez, un espumoso. Luego, por el orden de platos, no me queda otra que meter 2 blancos, meto el rosado de Balduero para el pescado y también por cambiar un poco el tema de que no sea todo blanco. Y ahora mismo la única opción, entre comillas, de meter tinto es con la carne. Otra cosa es que hay mucha gente que le gusta comer con tinto y vendo mucho tinto. Pero en maridajes no puedo hacer otra cosa, y un vino dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que al final empieza siempre con algún vino rico, interesante y barato. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo, hombre, el jerez, es que hasta el jerez se lo beben como si fuera agua, que dices, hombre, un jerez tampoco... Porque el cava lo entiendo, llegas con sed, ¿sabes? Pero el tema de... empieza con un vino, un Riesling básico, un albariño, un vino blanco, ligero, sencillo. Entonces dices, bueno, si te repaso de este vino, pues no pasa nada. Pero claro, tienes que meter siempre algún vino más caro, algún vino más desconocido y algún vino muy chulo. Entonces... ¿No te pasa, María José, a veces que te piden armonía y entonces empiezas a poner los 2 o 3 primeros vinos y de repente te dicen, mira, es que a mí los jereces no me gustan... Ah, bueno. Armonías a la carta, esas son... Entonces tú dices, ya, pero eso no es armonía. Ya. Armonía es, en el plato los vinos que hemos decidido esto. Usted quiere beberse 6 copas de vino tinto, yo se las pongo, Ya. pero no es armonía. Entonces Ya. creo que la gente a veces... Sí, pero a mí me gustan los tintos. Quiere beber 6 copas de vino tinto y dicen, no, yo quiero la armonía. Me gusta el jerez, me gusta el espumoso, me gusta... bueno, y eso que la gente a veces no entiende muy bien. Yo sí que es verdad que lo pregunto antes al cliente, me adapto un poquito más al cliente. Es decir, les digo, igual que en la comida tienes alguna tolerancia o algo, en los vinos les digo, ¿os gusta toda clase de vinos, jereces, espumosos? Y dices, no, sí, tal, pues me adapto un poquito. Yo la verdad es que la única advertencia que hago es lo de empezaremos con una copa de jerez, ¿está bien? Entonces ya sabes si lo conocen, si no lo conocen, o hay quien te dice directamente no. Bueno, pues ahí sí que, bueno, y sobre todo a los extranjeros, si no lo han probado, que sepan un poco lo que va. Por lo demás, intento mantener lo que tenga preparado. Si hay que adaptarse un poco al cliente, evidentemente lo hacemos, y luego ya me parece un timo, porque al final, de verdad, viene bien para sacar vinos pues que han cambiado de añada o que... Perfecto, pero que solo las copas que hay que repasar, solo es que a lo mejor un servicio que puede ir perfecto, como un día te entre en varios maridajes porque ha cuadrado, porque hay días que hay pocos y hay días que hay muchos, te ha fastidiado todas las mesas, o sea que... El fin de semana le digo al camarero, no ofrezcáis el maridaje directamente. Ya. Si entra alguno, vale, pero digo, no ofrezcáis el maridaje. Y nosotros que lo tenemos, que lo puedes seleccionar al hacer la reserva, como vea 2 o 3, digo, o sea, vamos... que luego te piden siempre alguno más, ¿no? Incluso han habido mesas que tenían programado tomar maridaje y he ofrecido la carta. Digo, a lo mejor cuela, o no se acuerdan. Fíjate que no sé qué te parece, yo soy más partidaria de botella de vino y luego si hay algún plato... Totalmente. Tengo algo maldito o algo que sé que va a estar mejor con otro tipo de vino, pues le pongan una copa o 2 copas, ¿no? Totalmente. Yo no pediría nunca el maridaje en un restaurante. Que iba a desaparecer, ¿eh? Desgraciadamente Pensé que no. iba a ser una moda. Desgraciadamente no. Pero ya lleva años y no desaparece. Pero la fórmula es lo que dice, ya coges la carta. ¿Cuánto me quiero gastar? Tanto. ¿O qué quiero probar hoy? Tanto. O en esta carta de vinos lo interesante es pues que hay vinos de Grecia que no sabía ni que había vino en Grecia. Y me pido un vino de Grecia. Y luego lo que dice Manuela, dice de vez en cuando, pues te voy a meter un vino puntualmente con algún plato. O mira, quiero blanco, pero para la carne ponme un poco de tinto. Perfecto. A lo mejor media copa, que ni siquiera hace falta la copa entera, dependiendo de los mililitros con que trabaje cada uno, pero es que son 2 traguitos para ese platito y ya está. Y tampoco sabrías mucho de precio y no sé, me parece una experiencia... Sí, para mí esa es la clave, o sea, es... Lo agradece más que lo que decimos, es que hay muy poca gente que esté capacitada para tomarse 12 vinos en una comida y realmente disfrutarlos todos.
tener el recuerdo de lo que has bebido. Bueno, 12 vinos y todo lo que has comido. Por eso digo, y si es por la noche, ¿cómo te vas a la cama? O sea, en detrimento de los platos, ¿no? Porque, joder, al final, ¿qué memorizas? ¿Con qué te quedas? A mí me parece demasiado también. De hecho, por ejemplo, cuando catamos estos vinos, son vinos súper buenos, con mucha personalidad. Pues a lo mejor si en vez de catar 7 nos metemos en 15, pues a lo mejor ya no estamos tan capacitados para... O sea, yo creo que la cata y el degustar y todo tiene unos límites. Y luego además en los restaurantes donde se hacen los maridajes, que normalmente son muchos platitos pequeños y tal, es que tiene que ser, o sea, al final es agotador. De todas maneras también, yo es más divertido el maridaje para mí, pero también entiendo que hay vinos muy gastronómicos que nos viene muy bien el maridaje, porque yo por ejemplo un Oras Wine yo no me tomo una botella ni loco en una comida, una coquita sí. O un Jerez igual, hay gente que me ha pedido una botella de... Claro, pero es lo que decía ella, puntualmente vas metiendo una... Y además le estás dando al cliente probar otra cosa que a lo mejor no sabía ni que existía. Te puedes aprovechar para Sí. decirle a una persona, mira, esto es un orange, porque además está bueno con el plato. O porque te ha quedado abierto de ayer, el vino está fenomenal Mira, por y lo quiero... ejemplo- O sea, es práctico por todo. Por ejemplo, nuestro rosado, ¿no? Nuestro rosado que normalmente en una carta de un restaurante va a estar a 60 euros o por ahí. A ver, ¿a quién le vendes un rosado de 60 euros? Que es difícil, ¿no? Salvo que lo conozca o tal o cual. Sin embargo... El maridaje arrasa. Nosotros, yo creo que el 90% de los consumidores era diverso, tal, gente que lo metía en maridaje, ¿no? Porque da muchísimo juego, porque está, bueno, es que es delicioso y tiene chicha, es muy goloso además, porque la madera es un Sí, rosado pero muy, sí es difícil es que muy llegue serio alguien pero y muy diga, goloso. Me voy a tomar un rosado y me voy a gastar 60 euros. Y el típico que ha tomado rosados más ligeritos, más afrutados, más tal, que tiene un concepto Claro, de no va con ese concepto. otro concepto, cuando lo prueba dice, ostras, yo no era de rosados, pero esto cambia, claro, es que no tiene nada que ver. Bueno, y luego, es que es la una, hacemos esto un poco rápido. Sí, venga, empezamos. Ah, no, para- pero es más para eso enriquecedor, ¿eh? estamos, hombre. Bueno, y dentro de un poco de lo que era el circo de organizar los vinos y organizarnos nosotros también, ¿no? Que también esto me ayudó un poco a hacer la carta, pues separando el viejo mundo, de hecho, pues es marroncito todo, en el nuevo mundo era todo azulito en la carta de vinos, era porque no sé si me la dejaran volver a sacar en algún momento, pero bueno, que es todo más... Entonces, bueno, pues que era otra forma también de tratar de entender el vino desde los dos mundos que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente las principales diferencias son la geográfica. El nuevo mundo es el nuevo mundo y el viejo mundo fue lo que es Europa, ¿no? Los países europeos donde se elabora el vino, y eso sí que no va a cambiar. Geográficamente no cambia nada. El origen, bueno, pues si pensamos en el viejo mundo, estamos hablando de siglos y siglos y siglos y años. Si hablamos del nuevo mundo, hablamos de 200 años. Lo voy a pasar así un poco más rápido, porque bueno, esto al final es la historia del vino y tal, pero bueno, que también nos ayuda a centrarnos desde cuándo se lleva haciendo. Ya había el dios del vino en Grecia, en Roma ya existía una figura parecida, que era algo parecido a un sumiller, ¿no? El que probaba el vino por si estaba envenenado en las cenas, el que se encargaba, el que tenía la llave de dónde estaba el vino. O sea, ha sido una figura que ha ido evolucionando, pero que ha estado siempre en el viejo mundo desde siglos atrás, ¿no? Entonces, en el nuevo mundo es lo que decíamos, al final son 200 años, pero realmente hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza de verdad en el nuevo mundo, o sea, hablamos de 70, 50, 60, 70. Quiero decir que las diferencias que van a marcar luego el viejo y el nuevo mundo son abismales. Me acabas de dar una idea para los sumilleres que me caen mal, lo del vino envenenado. Claro, si se moría el sumiller ya, el señorito... Cata esto. Bueno, luego aparece un poco también la filosera, ¿no? Cómo cambia todo cómo cambia mucho porque, bueno, en España nos benefició porque como entró primero en Francia, pues los franceses se vinieron aquí, también un poco pues nos ayudaron, ¿no? Con el tema. Y yo aquí, si no hay nadie grabando, tengo una maldad en la cabeza que me gusta contarla, y es que yo digo, vamos a ver, la mandan los americanos, pero ellos tienen la solución, que es el pie americano, y de repente ponen patas arriba a todo el viejo mundo. O sea, es como muy americano, ¿no? Te doy el problema, pero porque ya tengo la solución. Pues pensaba yo que iba a pasar lo mismo con China y la vacuna.
Digo, estos van a mandar luego el pío americano también. Bueno, pero no sé, que las diferencias son abismales. A nivel legal, lo que es el viejo mundo es extremadamente estricto, con los tiempos de crianza, con toda la legislación, con las zonas súper delimitadas, con los grados alcohólicos, tiempos de crianza. Y a nivel legal, en el nuevo mundo, da igual, esto entre comillas y con todos mis respetos, esto es una empresa. O sea, vamos a hacer vino, que esté bueno, que se venda, y si lo puedo vender más caro, mejor. A nivel clima, lógicamente, en general, el nuevo mundo son vinos, o sea, son climas más cálidos, el viejo mundo son climas más fríos. Lógicamente, los perfiles de vinos, por lo que hablábamos antes, van a variar. En cuanto a elaboración, también es lo que hablábamos antes un poco, ¿no? En el viejo mundo se trata de mantener un estilo año tras año, generación tras generación. Ha habido gente, enólogos en Francia, que se han llegado a suicidar porque no habían conseguido el sacar el máximo potencial de una añada. Bueno, pues eso en el nuevo mundo no pasa. Se trata de hacer vinos buenos, entre comillas se dejan influenciar por la crítica y por lo que quiere beber el público, y en el viejo mundo es eso, es mantener el perfil del vino cada año y lidiar con la añada para tratar de que ese vino va a seguir siendo la representación de la bodega y de ese vino en concreto. Bueno, a nivel elaboración igual, en el nuevo mundo pues si hay que meter máquinas para vendimia se meten, si hay que, o sea, esto es una empresa, es más, con todos mis respetos, porque además cada vez hay más vino de culto y también ellos cada vez llevan más años. El estilo, lo que ya estábamos comentando, por ejemplo, con el tema de las etiquetas, ¿no? Pues se trata en el viejo mundo de mantener un estilo con las etiquetas. En Estados Unidos, por ejemplo, se hizo una prueba en la que coges a gente que no tiene nada que ver con el vino, que es consumidora, pero que no hace vino, y le empiezas a pasar etiquetas, hasta que hacen así con el dedo. Pues ya está, pues esa. No sé si representa California o representa Chile, da igual, pero esa es la que va a ver el señor que entre a una tienda y se encuentra con 1 millón de etiquetas. Aquí también se trata de mantener el estilo. Y luego, por ejemplo, un tema mentalidad, que era un poco también lo que hablábamos de los maridajes, ¿no? Para mí, y esto no es meterme en un tema un poco así, ¿no? Pero yo creo que el viejo mundo, no voy a tocar tema ni machista ni religioso, pero es más clásico en general. O sea, en el viejo mundo sigue eligiendo más el hombre todavía el vino. Por suerte se sigue bebiendo más botella de vino. El vino está asociado a la comida, a la mesa, a la hora de comer y a estar con más gente. O sea, a mí, por ejemplo, en esto sí que me gusta más un americano, ¿no? Un americano llega a casa a las 6 de la tarde, ha cumplido con el día, no necesito a nadie y a lo mejor si no ve a nadie mejor, te pones tu copa de vino y eres hedonista y disfrutas de tu copa de vino. Y por eso allí beben más y mejor y de una forma más placentera, ¿no? Aquí yo creo que todavía la mentalidad es que el vino va asociado eso, a la comida, a la botella. Por otro lado, el público, que a ti te pasará mucho también, a vosotros, el público extranjero sí que pide mucho más maridaje que el público francés, el español, el italiano. No sé, yo creo que, no sé si es mentalidad más abierta, es ganas de probar, no tengo ni idea, no lo sé, pero pasa. Allí son los... Y, por ejemplo, es verdad que cuando viene una pareja de australianos, de americanos, igual coge la carta la chica que el chico, o sea, no sé, yo creo que todavía también en la forma de beber, bueno, es que también la mentalidad cambia muchísimo en el nuevo y en el viejo mundo. Y nada, y un poco es lo que os quería contar.